Bienvenido. Estamos convencidos de que al escuchar este mensaje, Dios hablará a su vida de manera poderosa. Para más información puede acceder a www.iglesiacafe.com. Romanos capítulo 4, el versículo 18. Dice así: Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció con fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos. Diga conmigo: a los que creemos. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Padre, qué maravilloso eres, Dios, y qué bueno poder venir y estar aquí y gozarnos en tu presencia. Oramos, Dios del cielo, que tú ministres cada corazón, que tú llenes, Señor amado, cada área que necesita ser llenada de nuestras vidas, que redargulles y quebrantes lo que tienes que quebrantar, pero, Señor amado, que salgamos de este lugar genuinamente edificados. Te lo pedimos, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos hablando en la serie de mensajes de esta vida mía. Estamos hablando acerca de cuáles son las cosas, las áreas que necesitamos descubrir que nos están limitando de poder disfrutar esta vida que tenemos en Cristo Jesús. Hemos hablado de temas fuertes. El tema de la semana pasada, el domingo pasado, fue un tema muy fuerte, fue un tema, y luego yo no lo hago mucho, no lo hago más fácil tampoco cuando hablamos de temas fuertes, porque hay veces de que cuando se hablan temas fuertes uno debiera tomar una posición un poco más más pasiva al discutirlo, pero esa es mi forma de ser. Yo no cambio por el tema. Y sé que era un tema fuerte cuando se habla del pecado. Es un tema que choca, es un tema que viene y hasta nos incomoda y nos molesta, pero que es necesario hablar. El tema es necesario hablar, porque sinceramente cada una de estas cosas que hemos hablado, lo que es la carne, lo que es la autosuficiencia, lo que es el pecado y un sinnúmero de otros temas que vamos a estar tocando, son cosas que nos limitan de nosotros poder disfrutar la vida de Dios. Entonces hablábamos la semana pasada de lo que es el pecado de comisión y el pecado de omisión, cuál es la diferencia entre ellos, y cómo aún el que sabe hacer lo bueno y no lo hace también es pecado, y eso le conoce como el pecado de omisión. O sea que el pecado no solamente tiene que ver con que no mato o no robo, sino que también tiene que ver con aquello que, pudiéndolo hacer, siendo llamado a hacerlo, decido no hacerlo. Ahora, cuando hablamos de cada una de estas áreas que limitan o nos pueden o vienen a limitarnos, vienen a estorbar el que nosotros disfrutemos la vida de Cristo, creo que es vital, porque verdaderamente una vez escuché una ilustración, no sé si sea cierto, del que hizo el David, ¿cómo que se llama el que hizo el David? ¿Michelangelo? De Miguel Ángel. O sea que le vieron él miraba esta piedra, es grande, y le decían: oye, ¿cómo tú vas a sacar, o cómo tú sacaste una gran escultura de una piedra? Y él decía: la escultura siempre estuvo ahí, simplemente tuve que venir y quitarle las áreas que estorbaban el poder ver lo que yo quería ver. Y yo creo que de la misma manera en nuestra vida en Cristo,
O sea, ya Cristo está en nuestra vida, ya hemos decidido de que nuestra vida le pertenece a Cristo, ya Cristo habita en nosotros, pero lo que tenemos que sacar son aquellas áreas que limitan o no permiten que nosotros podamos ver nosotros mismos a Cristo en nosotros y que otros puedan ver a Cristo en nosotros. Entonces de eso es que se trata esta serie de mensajes. Esta es la única vida que usted y yo tenemos, es la única, y luego la vida eterna. Pero esta es la única vida en donde nosotros vamos a poder tomar decisiones. Porque en la vida eterna usted y yo no tomamos decisiones. En la vida eterna usted no se va a levantar un día y dice, ay, quiero bañarme en el mar de cristal. Y de repente va a salir a bañarse en el mar de cristal. En el infierno tampoco usted va a poder tomar una decisión de decir, oh, siento darme entrar al sauna de azufre. ¿Sí me entiende? O sea, usted no va a poder tomar decisiones. Después de esta vida es lo que es. Pero esta es la única vida en la que nosotros vamos a poder tomar decisiones conscientes. Y porque podemos tomar decisiones conscientes es que es necesario que hablemos de estos temas, de lo que estorba el poder disfrutar esta vida sobre la tierra y después la vida eterna. Ahora, es bien importante que entendamos, porque este mensaje de hoy se puede malinterpretar. Y no es porque sea malo, al contrario, le va a gustar. Pero se puede malinterpretar porque yo vivo en la convicción que Dios no existe para sacarme de mis problemas. Perdóneme, yo sé que esto choca con lo que muchos de ustedes han escuchado por años, pero yo vivo en la convicción de que yo no soy Aladino y Dios es mi mago. Y que la oración es la lámpara. O sea, yo vivo en la convicción de que Dios no está en el cielo mirando en cuántos problemas yo me meto para Él venir y socorrerme de los problemas en los que yo me meto. Yo vivo en la convicción de que Dios no existe para sacarme necesariamente de mi enfermedad. Porque mucha gente murieron enfermos. Muchos cristianos hoy mueren enfermos. Mejores cristianos que usted y yo mueren enfermos. Yo vivo en la convicción de que Dios no existe para restaurar mi matrimonio. De que Dios restaura matrimonio, sí. De que Dios sana enfermos, sí. De que Dios prospera, sí. De que Dios hace milagros, sí. Pero esa no es la razón de la existencia de Dios. Nosotros somos los que hemos puesto a Dios en esa categoría. En la categoría de que tú estás ahí en el cielo para sacarme de todos los problemas aquí en la tierra. O sea, el mero hecho de ver a Cristo crucificado en la cruz invalida esa creencia. Ya se enojaron conmigo. Entonces, ¿significa de que Dios no me va a sanar? No, yo no he dicho eso. Ora para que te sane. Pero si no te sana, Él no deja de ser Dios. Entonces Dios no va a restaurar el matrimonio. No. Ora para que restaure tu matrimonio. O mejor que eso, ora para que te cambie a ti. Porque posiblemente tú seas la causa por lo que tu matrimonio está así. I'm just saying, nada más digo. No te estoy acusando, ven al retiro de matrimonio y a lo mejor tienes mejor información. Pero la verdad del caso, lo que yo sí estoy convencido es de que en medio de mi problema, en medio de mi enfermedad, en medio de mi situación, en medio de mi calamidad, en medio de mi angustia, Dios puede utilizar cada una de estas cosas para glorificar su nombre. Esa es la convicción que yo tengo. Que si de repente me dicen, tienes cáncer, yo tengo dos decisiones. O me meto en una cama a llorar por el cáncer, o en medio del cáncer le doy la gloria a Dios. Que si mi esposa de repente me dice, quiero divorciarme, yo tengo dos decisiones. O me meto en la cama y vengo de iglesia, lo puedo más predicar porque mi esposa se quiere divorciar. O simplemente vengo y sigo glorificando a Dios en medio de mi dolor. Entonces, pastor, ¿qué base usted tiene para decir esto? Bueno, por ejemplo, tomemos como metieron a los 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego. Dios se glorificó por ellos estar en el horno de fuego. Tomemos por ejemplo el aguijón de Pablo. Dios se glorificó por medio del aguijón de Pablo. Tomemos la muerte de Esteban. Dios se glorificó con la muerte de Esteban.
tomemos la crucifixión de Cristo. Dios se glorificó con la crucifixión de Cristo. Por favor, no me digas de que Dios no se puede glorificar por medio de nuestras situaciones. Ahora, aunque vivo en esta convicción, entiendo que definitivamente la posición del cristiano en medio de cualquier situación difícil es seguir orando, seguir creyendo, seguir sirviendo, seguir alabando a Dios y seguir glorificando a Dios. Estoy convencido de esto, estoy plenamente convencido de esto. Y hoy vamos a hablar de un tema que hablamos hace varios meses atrás, pero que hablamos hasta cierto punto, y hoy quiero tocar otro punto de este tema. Hoy vamos a hablar acerca de la incredulidad. ¿Okay? Porque la incredulidad es una de las razones principales y más comunes por la que nosotros no disfrutamos esta vida que tenemos en Cristo. Amén. Vaya conmigo al libro de Juan capítulo 20. Porque existen varios tipos de incredulidad. Hoy yo voy a hablar de dos tipos de incredulidad. Voy a hablar de dos tipos de incredulidad principales. Y una la podemos ver por medio de Tomás en el libro de Juan capítulo 20. Esta incredulidad de Tomás es la incredulidad de que simplemente, o es el tipo de incredulidad que simplemente me niego a creer o decido no creer. Hay personas que deciden no creer. En el capítulo 20, versículo 24 dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues, versículo 25, le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, ¿qué dice ahí? Yo decido no creer. Yo decido ser incrédulo. Este tipo de incredulidad que se habla aquí se conoce en griego como apistos. Apistos. Y la palabra apistos significa sin fe, sin confianza, pero también se refiere a deslealtad. Esa misma palabra se utiliza para hablar o describir deslealtad. Entonces, este tipo de personas, o este tipo de incredulidad, porque no quiero hablar de personas, quiero hablar del problema. Este tipo de incredulidad es el tipo de incredulidad donde yo tomo una decisión de no creer. Ahora, usted dice: bueno, pues eso no soy yo porque yo creo en Dios. Bueno, Tomás también creía en Cristo, pero él decidió no creer que Cristo se había levantado de los muertos. Y de la misma manera muchos de nosotros entramos en este grado de incredulidad. Entramos en este grado de incredulidad cuando venimos y entendiendo lo que la palabra dice y habla sobre nuestras vidas, nosotros tomamos una decisión de que no vamos a creer lo que dice la palabra. La mayoría de nuestra incredulidad es una incredulidad por decisión. Por ejemplo, aquí es donde usted se va a enojar conmigo, aquí es donde ya va a dejar de escuchar el mensaje, pero yo espero que lo retome de nuevo. Tápese los oídos, por favor, en este momento. El diezmo. Cuando las personas que entienden lo que la Biblia habla acerca del diezmo no diezman, es porque deciden no creer. Y yo tomo una decisión firme de no creer. Y entonces lo que hacemos es que buscamos justificar nuestra incredulidad con un sinnúmero de cosas. Es que la iglesia, es que los pastores. No. La Biblia dice, y usted decide o no decide. Esto es sencillo. O sea, y esto es importante. Esto es importante. O sea, y usted entienda, por favor, yo no diezmo para que Dios abra las ventanas de los cielos y derrame sobre mi vida bendición hasta que sobreabunde, aunque la Biblia lo dice.
Pero mi convicción no radica en que yo diezmo para que Dios me dé más. Mi convicción radica en que yo diezmo porque vivo agradecido por lo que ya Dios me ha dado. Y mi dinero no es mi Dios, sino que Jehová es mi Dios. Entonces hay veces que nosotros, y hablo del diezmo, de lo mismo puedo hablar del perdón. Hay personas que deciden no perdonar, aunque la Biblia dice que si tú no perdonas, tampoco el Padre te va a perdonar. Pero eso es incredulidad. Usted no perdona porque no quiere. Usted no diezma, no es porque no tiene, es porque no quiere. Yo conozco una persona que, o sea, que no gana, ella no gana. Y le duele cuando no diezma. Le duele en el alma. O sea, porque ella cree en el poder del diezmo. Ahora, yo no voy a hablarles del diezmo, no quiero que me bloquee el mensaje, ya pasé de ese tema. Lo que quiero hablar es que nosotros hagamos conciencia cuando nosotros decidimos no creer. Y cuando usted decide no creer lo que dice la palabra, eso es incredulidad. Y usted dice, bueno, yo lo creo, es que no quiero, sigue siendo. Entonces es peor. Porque entonces ya tendríamos que entrar en el tema de rebelión. Porque rebelión habla de cuando yo sé lo que tengo que hacer y como quiera decido hacer lo contrario a lo que tengo que hacer. ¿Se enojó? Ya. O sea que si yo entiendo que la Biblia me llama a perdonar al prójimo y yo decido no perdonarlo porque todavía guardo resentimiento, ya eso no es incredulidad, ahora eso es rebelión. ¿Está aquí? Amén. Ahora mire esto, volvamos a Juan capítulo 20. Yo sé que está diciendo sí, por favor. En Juan capítulo 20, él dice, no creeré. Bueno, pues a los 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando a las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu mano, tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métala en mi costado y no seas incrédulo, pues yo soy creyente porque yo creo. No, escúchame. El que cree actúa conforme a lo que cree. Cuando usted tiene dolor de cabeza, ¿cuál es su medicamento de preferencia? Advil. Yo tomo Advil y es terrible. Yo tomo Tylenol. ¿Por qué toma Tylenol? ¿O por qué toma Advil? Porque usted vive convencido que con 2 buenas Advil o Excedrin y una buena cama es el remedio para el dolor de cabeza. ¿Cierto? Entonces usted actúa porque cree que eso funciona. Pero si usted tiene dolor de cabeza y yo le digo, mira, tómate una Advil, y usted dice, no, porque yo tomo Advil y entiendo, por ejemplo conmigo, a mí la Advil me hace daño. O sea, yo me puedo morir tomando Advil. Entonces si yo vengo y me tomo, si tú me das una Advil, yo te voy a decir no, porque ese medicamento lo que hace es que me afecta. Entonces yo vivo una convicción de que ese medicamento no sirve. Y usted dice, no, me sirve a mí. Bueno, te sirve a ti, pero a mí no me sirve. O sea, yo no creo que ese medicamento es para mí. El que cree, camina, opera y se comporta conforme a lo que cree. Y obedece a lo que cree. Amén. Por eso es que ahora viene el Señor y le dice, cuando viene y dice, mete tu mano aquí, mete tu dedo aquí, Tomás ahora le responde, Señor mío y Dios mío. Mira, el Señor mío, Dios mío. Y Jesús le dice, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y
No me venga con esto, Tomás. Ahora, iba a decir un refrán que no lo puedo decir. Ahora, porque me vistes, ahora creíste. De ninguna manera, eso no es creer. Esa es la incredulidad apistos. Hay otro tipo de incredulidad que quiero hablar y en el que me quiero concentrar hoy, que lo hablamos hace varios meses atrás en Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. ¿Están aprendiendo algo? Versículo 23. El padre del hijo lunático le trae el niño a los discípulos no pudieron hacer nada con él, luego viene y se lo trae al Señor. Y el padre viene y le dice, por favor, sana a mi hijo. Versículo 22 dice, muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Versículo 23, Cristo le dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Dice el versículo 24, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Creo, ayuda mi incredulidad. Esto es un poco confuso si no entendemos el significado de esta palabra en este caso. El significado de esta palabra, la anterior era apisto, esta es apistía. En griego es apistía, que significa el anhelo de creer y confiar. Es otro grado diferente de incredulidad. Es cuando queremos creer algo, pero se nos hace duro o difícil de creer. Este tipo de incredulidad generalmente invade nuestras vidas cuando una situación o una circunstancia difícil nos marca y se nos hace difícil creer. La expresión de este joven, del padre de este joven fue, básicamente, creo, pero no creo. O en otras palabras, creo o quiero creer, pero dame las fuerzas para creer. Ok, déjame ponérselo así de esta manera. ¿Alguna vez usted ha pasado algo tan duro, tan difícil, que la gente que está alrededor suyo tiene más fe sobre esa situación que usted mismo? O sea, estoy hablando de una situación donde Dios genuinamente envía personas. No estoy hablando, o sea, porque hay veces que estamos pasando una situación y todo el mundo tiene una opinión. No estoy hablando de las opiniones de la gente. Estoy hablando de que de verdad Dios envía personas para consolarnos. Y viene esa parte de esa palabra de parte de Dios y se nos hace difícil creerla. Se nos hace difícil confiar en ella. Y aunque sabemos que esta persona me ama y sabemos que esa persona me está diciendo una palabra que es genuina de parte de Dios, se me hace difícil creerla. ¿Alguna vez le ha pasado a alguno de ustedes esto? No se hagan muy espirituales, que nos pasa a todos. Y pareciera que mi situación habla más fuerte que mi Dios. Y yo quiero decirle desde hoy, quiero marcarle desde hoy, eso no es cierto. Mi situación nunca hablará más fuerte que mi Dios. No se trata de quién habla más fuerte, se trata en dónde está mi recepción sintonizada. ¿Me explico? Algunos de ustedes, yo sé que los jóvenes van a decir, no sé de qué está hablando el pastor, pero cuando yo me criaba, nuestro televisor era, yo sé que ustedes, muchos jóvenes no han visto esto, pero los canales no estaban en la pantalla del televisor. Cuando yo me criaba, tú tenías que levantarte de la silla o la cama para cambiar el televisor. Y escuchen esto, jóvenes, escuchen esto. Y le tenías que dar vuelta, clac, clac.
y parecía que estaba rompiendo el televisor. Y cuando más o menos tenías el canal, tenías que moverle el gancho de ropa que le habías puesto atrás, porque esa era la mejor antena que existía. Y luego en el canal, después de darle 3 golpes al televisor para que la pantalla acabara de prender, tenía una cosa así que tú tenías que apretarla y darle vueltas. Y era mejor que el cable TV, porque había veces que mirabas 2 canales en uno. ¿A usted le pasaba eso? O sea, y veía la lucha libre al frente, y en la parte de atrás estaban las noticias. Era tremendo, o sea, era tremendo. Yo no sé por qué se lo quitaron. Usted podía ver 2 novelas a la misma vez. Y la vida era bien simple, habían nada más que 5 canales. El canal 6 que nadie veía, el canal 13 que nadie lo veía tampoco, nada más por Sesame Street, nada más daban ahí. Y por lo menos en Puerto Rico estaba el 2, el 4 y el 11, y el 7. Entonces, si tú ibas del 7 al 11 y le dabas vuelta a eso, podías tener los 2 canales en uno. Significa que tenías 2 sintonías entrando bajo una misma recepción. Y el problema que nosotros tenemos hoy en nuestra incredulidad es que tenemos 2 recepciones entrando bajo una misma recepción. Tenemos la recepción de la palabra de Dios, como lo que estamos hablando hoy, y usted me está escuchando y está sintonizado con Dios por medio de la palabra. Pero cuando usted sale de aquí, luego tiene la recepción de su situación, de su problema y su circunstancia, que comienza a hablar. La ventaja que usted tiene es que usted puede quedarse sintonizado con lo que Dios ha hablado por su palabra a su vida. Pero nosotros tomamos la decisión de apartar nuestra mirada del autor y consumador de la fe y comenzar ahora a sintonizarnos con nuestro problema, y terminamos creyéndole más a nuestro problema que a lo que Dios ha hablado sobre nuestras vidas. Por eso es que el padre de este lunático le dice: yo creo, pero cuando lo miro a él, no creo. Yo creo en ti, por eso vengo a ti, porque creo en ti. Pero cuando miro mi situación me habla más fuerte que lo que tú me estás hablando. O mejor dicho, escucho más y presto más atención a mi situación que a lo que tú me estás hablando. ¿Nunca te pasaba cuando tú cambiabas de canal que siempre salía lo que tú no querías ver más fuerte que lo que querías ver? Y el otro problema que tenemos con esta situación es que como nosotros cuando nos vemos en una situación así difícil, queremos que todo el mundo se escandalice con nosotros. ¿Sí me entiende? O sea, usted quiere que todo el mundo le escuche y que todo el mundo venga y sienta lástima por usted. Que todo el mundo sienta. ¿Y qué hacemos cuando estamos en ese tipo de situación? Cuando alguien viene y nos habla una palabra de fe, no queremos escucharla. Porque lo que queremos escuchar es algo que me conecte más con mi situación y que te identifique con mi situación, y no que me lleves al canal de Dios. Y el problema que tenemos con Dios en este asunto es que Dios no se escandaliza con nosotros. Porque como Dios es alfa y omega, como Él es principio y fin, como Él sostiene todo por su palabra, y Él conoce
que cuando su palabra sale de su boca, sale y cumple aquello para lo que fue enviado, le guste al diablo, no le guste al diablo, le gusta a tu esposa, no le gusta a tu esposa, le gusta a tu esposo, no le gusta a tu esposo, le gusta a tus hijos, no le gusta a tus hijos, le guste al cáncer o no le guste al cáncer, como Él conoce que cuando Él habla la palabra, no hay situación que se pueda poner en contra de lo que Él ha determinado. Por eso Él no se escandaliza. Dios es tan maravilloso que conoce aún cuántos cabellos ustedes tienen en su cabeza. Digo ustedes porque obviamente yo no disfruto de esa promesa. Entonces, Él no se escandaliza con mi situación, porque Él conoce el desenlace de la historia. Él ya conoce ya el desenlace de la historia. Él vio tu fin desde tu principio. Pero este segundo tipo de incredulidad es en el más que nosotros nos movemos. Y nos movemos porque a todos, escúcheme, por eso es que es importante de que yo siempre les diga la verdad. Yo quisiera decirle, no, cuando tengas problemas, ven a la iglesia, trae tus diezmos, aleluya, y verás cómo tus problemas, da 7 brincos en la banca ahora mismo y verás cómo tus problemas se acaban. ¿Cuántas veces hemos dado brincos en la banca para encontrarnos con la misma situación? Entonces, ¿qué es lo que le decimos a la gente? Eso es falta de fe. Bueno, aquí tenemos un padre que le está diciendo en la cara a Cristo, en la cara, yo creo, pero no creo. Y Cristo le dijo, no, pues cuando tengas fe vienes. Cristo no le dijo eso, sino que en el momento Cristo vino y dijo, ok, that's good enough for me. Tu honestidad y tu transparencia es suficiente para mí. Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él. Y mira lo que le dice, y no, oh my God, y no entres más en él. Entonces este tipo de incredulidad, de creo y no creo, llega a nuestra vida cuando una situación, cuando nosotros aún después de haber creído a la palabra de Dios, llega una situación trágica y una situación difícil que nos pone en una posición donde nos ordena que nosotros tenemos que decidir con qué nos vamos a sintonizar. ¿Quiere escuchar lo peor de este asunto? Que hay veces, que todo el tiempo que tú estás pasando esa situación, ya Cristo sabe de antemano lo que tú vas a pasar. De verdad, oye, no me libró de ella. No. Pero ¿por qué si me duele? Ajá, yo sé. Pero ¿y por qué, pastor? No sé. Yo tampoco quisiera pasar por las situaciones que paso, pero Él las conoce, porque Él es soberano. Él es alfa y omega. Él conoce mi mañana desde hoy. Yo no conozco mi mañana, pero Él sí. Entonces Él sabe. Pero a la misma vez yo sé que te enoja, pero no te consuela saber que el Dios que entregó a Cristo, su único hijo, en la cruz del Calvario, conoce tu situación de mañana, pero ya también tiene la salida de la situación que vas a pasar mañana. Entonces, estas situaciones pasan o llegan a nuestra vida cuando, aún después de creer, llega una situación que comienza a querernos confundir. Por ejemplo, cuando una persona se casa y llega al altar, o sea, no está pensando cuando llega al altar, bueno, pues cuando me divorcie. ¿Sí me entiendes? O sea, yo no imagino a alguien bajando con el traje blanco y aquí el muchacho esperando como ya ni modo, ya estoy aquí atrapado.
¿Sí me entiende? Y yo no me imagino a la muchacha bajando, o sea, por ¿cómo se dice esto? Por el pasillo, diciendo, pues cuando me divorcie, pues veré con cuánta parte me voy a quedar. Yo imagino que me iré quedando con el carro. ¿O cuál será la situación por mi divorcio? Yo no me lo imagino así. O sea, cuando esa persona viene bajando por ahí, o sea, por ejemplo, Agustín y Saimeli, yo imagino que cuando Saimeli vaya bajando a decir, men, tan feo que es este contrallado. Pero ni modo, esto es lo que hay. Pero es bueno, él es bueno. Yo creo que es lo peor que puede estar pensando. O sea, pero yo estoy seguro que están diciendo, men, o sea, por fin, o sea, va a llegar el momento, vamos a estar juntos, o sea, hasta que la muerte nos separe. Porque cuando usted llega al altar, o cuando usted llegó al altar, llegó con esa expectativa. Sin embargo, cuando vienen los problemas, las discusiones llegan para sacarnos de la sintonía en la que Dios nos ha puesto. Y ahí es donde comenzamos a cambiar de canal y nos conectamos con la sintonía de mi problema en vez de quedarme sintonizado con lo que Dios ha hablado. Yo no creo que ningún padre o madre ha sostenido a sus hijos después de nacer y están pensando, ay, ¿qué voy a hacer cuando este nene se meta a una pandilla? ¿Usted no piensa eso? Usted lo que está pensando cuando tiene a su hijo en sus manos es, yo sé que va a ser un gran hombre, va a ser mejor que yo, le voy a dar todo lo que yo no tuve, que a veces es un problema, pero bueno. Pero usted no está pensando nada negativo. Pero cuando el nene comienza a dar problemas, se nos olvida lo que nosotros hemos creído, lo que nosotros hemos declarado, lo que Dios ha hablado sobre la vida de nuestros hijos. Y comenzamos a sintonizarnos con nuestras circunstancias. Eso, mis amados hermanos, también es incredulidad. ¿Le puedo dar un ejemplo de esto? Vaya a Génesis 16. Isaimel, estoy jugando. Agustín es feo. Feíto. En Génesis 16, no le puedo contar toda la historia porque ya estamos cortos de tiempo. Abraham viene, o sea, y Sara le dice, mira, toma mi sierva Agar. O sea, y Abraham viene, se acuesta con ella queda embarazada, comienza a menospreciar y a mirar con menosprecio a Sara. Y viene Sara, la comienza a maltratar, ella sale corriendo, ella sale huyendo. Y en el versículo 8, cuando ella huyó al desierto, se le apareció el ángel de Jehová y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Mire esto, mire la palabra que le da sobre Ismael. Le dice, yo voy a hacer de él una gran nación. No tengo el tiempo para explicarle, pero esa nación son los musulmanes que tenemos hoy. Entonces Dios cumplió su palabra. Y la cumplió al pie de la letra. Y no quiero que se vaya de aquí confundido porque dice, entonces son de Dios. No, escúcheme. Son el pueblo rebelado contra Dios. Alá y Jehová no son la misma persona. Alá no existe.
es un Dios falso. Esto fue un grave error de Abraham, y cuando un gran hombre comete un error, se comete un grave error. Escúchame bien, un hombre común comete un error y es un error común. Un gran hombre comete un error y se convierte en un grave error. Dios le había dicho a Abraham: tú serás padre de multitudes. Entonces lo que salió, aunque era a causa del pecado y del error, lo que salió de él se cumplió para mal. Eso es un mensaje para otro día. Sigamos enfocados en Agar. Capítulo 21. Ahora Sara decide correr a Agar. Que Sara era hispana. Y cuando vio que se estaba metiendo con el nene de ella, se quitó las pantallas, se amarró las mangas y dijo: o la sacas de aquí o te la saco. Y la corrió. Y el versículo 15 ahora nos dice que Sara estaba Agar estaba en el desierto, y dice el versículo 15: y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente del muchacho, alzó su voz y... aquí viene la promesa donde Dios le habla a Agar y le dice: ese muchacho que llevas en el vientre, voy a hacer de él una gran nación. Ahora Agar se ve en el desierto sin agua y se olvida de la palabra que Dios le había dado, y pone al muchacho debajo de un arbusto y se sintoniza con su circunstancia en vez de sintonizarse con lo que Dios había dicho. Y estaba dispuesta a dejar morir la promesa que Dios le había dado. Porque cuando nos movemos en incredulidad, renunciamos a vivir en la promesa que Dios ha desatado sobre nuestras vidas. Esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros. A cualquiera de nosotros. Esto nos puede pasar al más firme en la fe como al más débil. Llegan circunstancias, no es que pueden llegar, es que van a llegar circunstancias a nuestras vidas que querrán desenfocarnos de lo que Dios nos ha prometido. Pastor, ¿y qué hago entonces en esos momentos? Creer. Seguir en sintonía con Dios. No podemos perder la sintonía que nos anuncia que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios habló sobre tu vida, Él lo va a cumplir. No salgas de sintonía con Dios por la circunstancia. No pierdas la sintonía del que te garantiza que el que comenzó la buena obra en ti la va a perfeccionar. No pierdas la sintonía que nos dice que cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios tiene preparada para los que le aman. No pierdas la sintonía con Dios. Pastor, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Dios va a hacer que todos mis problemas se acaben. No me malinterprete, no es ese el mensaje. Escúcheme, por favor, no es ese el mensaje. Yo no quiero que usted comience a pensar con este mensaje: entonces todos mis problemas se van a acabar. Entonces Dios me va a hacer esto. Yo no sé lo que Dios va a hacer en tu vida. Yo no sé. Yo no soy Dios. Yo no sé. Este mensaje no es para darte la estrategia de qué hacer y cómo vas a salir del problema. Este mensaje es para recordarte que mientras estás pasando por el problema, tienes que seguir creyendo.
que mientras estás pasando por tu circunstancia, tienes que seguir confiando que Dios es más grande que tu problema y tu circunstancia. La incredulidad significa vivir sin fe y sin confianza. Pero yo le he enseñado a ustedes muchas veces que fe es la convicción y la seguridad de que Dios es el fundamento de todo lo existente y todo lo que creemos. Lo que significa entonces que si yo estoy pasando por la situación que estoy pasando, lo único que me sostiene es la fe. Présteme, si no escucha nada más, o si no ha escuchado nada más el mensaje, escuche esto por favor, porque esto es importante. Y si toma nota, apunte esto. Fe no es aquello que yo hago para salir de mi situación. Fe no es lo que convence a Dios para sacarme de mi situación o de mis circunstancias. Bien importante. Fe no es aquello que yo hago para salir de mi situación, y no es la manera en la que convenzo a Dios para que me saque de mi situación. Es más, Cristo cuando habla de la fe dice: si tuvieres fe como un grano de, tú le dirías a este monte, pásate de aquí para allá. Y nosotros hemos tratado de interpretar todo este asunto y hemos visto, no, es que el granito de mostaza tú lo siembras y viene y crece. No. Él no te está hablando de la mata de mostaza, te está hablando de la semilla de mostaza. Tu fe no radica en tus mensajes positivos. Tu fe radica en creer que Él es Dios sobre todas las cosas. Ok, aquí es donde viene lo que quiero que escuches. La fe no es aquello que me saca de mi situación, y no es lo que convence a Dios para salir de mi dolor o de mi angustia, sino que la fe es lo que yo recurro para mantenerme firme en medio de mi situación. La fe es de lo que yo he hecho mano para mantenerme firme en medio de mi dolor y mi circunstancia. La fe no es para sacarte, la fe es para mantenerte. Voy a darle una última escritura, Hebreos 3, y ya con esto nos vamos. Nunca se olvide de eso. Y esto que te acabo de decir lo vas a ver mejor al final cuando volvamos a Romanos. Hebreos capítulo 3. Versículo 12. Cuando lo tenga, diga amén. Preste atención. Dice, y también todo, perdón, eso no es. Estoy en Timoteo 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Mire esto, corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza de. Oh my God, ¿usted vio ese versículo? Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin
nuestra confianza del principio. Ese versículo es para una serie de mensajes. Y sigue diciendo: entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Sintonízate con Dios. Sintonízate con la palabra de Dios. Sintonízate con la promesa de Dios. No dejes de creer lo que Él hizo en el principio. Entre tanto, versículo 16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarán en su reposo? Sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? Entonces Dios no se escandaliza con mi incredulidad. O sea, Dios no viene y dice: ay, yo no quiero que tú seas incrédulo, espérate, déjame ver qué hago. Básicamente Dios nos dice: si no me crees es tu problema, porque yo sigo siendo Dios. La incredulidad viene de un corazón malo, un corazón dañado. El versículo 13 nos enseña que el trabajo del enemigo es engañarnos, endurecer nuestro corazón. La circunstancia viene a endurecer tu corazón. ¿Cuántas personas han endurecido su corazón para con Dios? Y viven en el engaño y terminan en el pecado. ¿Cuántas personas entienden que Dios les ha llamado y tienen un llamado de parte de Dios y han endurecido su corazón? Y todo tiene su base y su raíz en la incredulidad. ¿Qué ha hablado Dios acerca de tu vida? ¿Qué ha hablado Dios de tu matrimonio? ¿Qué ha hablado Dios acerca de tu familia? Por eso es que me fascinan las palabras de Job, donde él dijo: aunque él me matare. Mire esto, man, he aquí, aunque él me matare, no obstante, en él esperaré. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos, y él mismo será mi salvación. Job decía: aun si pierdo esta vida, yo no dejo de saber y creer que Él es justo, que Él es fiel y que Él es Dios. En su casa, porque ya sí me quedé, ya no tengo tiempo, pero en su casa lea Génesis 26. En Génesis 26 había hambre en la tierra y Isaac viene y dice: voy a descender a Egipto. Y Dios le dice: no, habita en tierra de Gerar. Ahora Isaac, como había hambre, está en sintonía con Dios. Escucha a Dios diciéndole: no, habita en tierra de Gerar, en la tierra donde tu padre Abraham tuvo que mentir para que no le quitaran su esposa.
o para que no lo mataran más bien. Y estando en tierra de Gerar, Dios le promete: yo te voy a bendecir aquí. Pero escúcheme, comenzó a pasar por situaciones difíciles. La gente lo odiaba, literalmente lo odiaba, porque mientras había hambre en la tierra, él estaba prosperando y la gente lo odiaba. ¿Y qué tuvo que hacer Isaac? Isaac tenía que tomar una decisión: o me conecto con el Dios que me prometió, o le hago caso a mi circunstancia y tomo mis propias decisiones. Que es generalmente lo que sucede con nosotros. Pastores, ¿que duele? Claro que duele. Seguro que duele. Pastores, ¿que no es justo? Claro que no es justo. Yo sé que no es justo para nosotros los hombres, porque para Dios, ¿quién se puede parar delante de Dios y decirle: no es justo lo que yo estoy pasando? Porque en el momento en que nosotros le decimos a Dios: no es justo lo que estoy pasando, Dios viene y saca la lista de situaciones y cosas que hemos hecho, y viene y saca la lista de consecuencias que nos esperaba, y nosotros le dijéramos: es ok, es ok. Es más, dame un poquito más. Nunca podremos defender nuestra justicia delante de Dios. Nunca le podemos decir a Dios: no es justo que yo estoy sufriendo, no es justo lo que yo estoy pasando. Tú nunca podrás decir eso delante de Dios, porque cuando Dios te muestra lo que nos merecemos, nos damos cuenta que su misericordia de verdad son nuevas cada día. Isaac se mantuvo en tierra de Gerar, queriendo irse a Egipto. Él vino y tomó la decisión de mantenerse en sintonía con Dios. Y aunque la gente peleaba con él, él decía: yo le creo a Dios, yo le creo a Dios, yo le creo a Dios. Y lo corrieron de esa tierra y él siguió creyéndole a Dios. Y te pregunto hoy: ¿con qué estás sintonizado tú? Ya para terminar, vaya a Romanos 4. Mira el versículo 18 nuevamente. Dice: él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. O sea, significa esto que cuando vino y le faltaba la esperanza, él encontraba nuevas razones para tener esperanza, porque seguía en sintonía con lo que Dios había dicho. Y cuando le faltaba la esperanza, él seguía viniendo y levantándose de esperanza. ¿Por qué? Porque seguía creyendo a lo que se le había dicho. Número 2, versículo 19 dice: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Que en otras palabras está diciendo: él no se enfocó en su situación y miró su condición, o la consideró, porque eso lo llevaría a moverse incredulidad, sino que él veía su cuerpo ya como casi muerto y seguía diciendo: yo sigo confiando en mi Señor, yo sigo creyendo en mi Señor. Y dice el versículo 21, el versículo 20: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe.
Así como ha sido de bendición para ti, te exhortamos a que puedas bendecir la vida de otro. Recuerda, existimos para ser discípulos y hacemos discípulos para hacer la diferencia. Si deseas saber más acerca de Iglesia Café o dar alguna donación, puedes hacerlo a través de nuestra página de internet a www.iglesiacafé.com.